t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews sobre asuntos europeos. En Bruselas Te Quiero hablamos de los temas europeos más destacados de la semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y, claro, para Europa. Soy Maeve McMahon y gracias por acompañarnos en esta edición desde la ciudad francesa de Estrasburgo. Entre los temas de la semana, misión cumplida. Los eurodiputados han votado al fin una posición negociadora sobre una propuesta relativa a la inteligencia artificial. Una vez aprobada, sería la primera normativa mundial sobre inteligencia artificial. Sin embargo, para algunos va demasiado lejos y para otros está llena de defectos. Echamos un vistazo a este laberinto normativo, escuchemos si los eurodiputados son capaces de entenderlo y analizamos cómo pretende protegernos. Además, han pasado 6 meses desde que una ex vicepresidenta del Parlamento Europeo y algunos eurodiputados fueron despojados de sus cargos en un presunto escándalo de corrupción que sacudió este edificio. La eurodiputada griega Eva Kaili, pendiente de juicio, se declaró inocente y barajó de la posibilidad de acudir a Estrasburgo esta semana. Analizamos si el Parlamento ha cambiado mejor desde que la presidenta Roberta Metsola prometiera un plan para reformar esta inmensa institución. Nuestros invitados esta semana, Maite Pagazaurtundúa, Urtundúa, eurodiputada de Renovar Europa, Ciudadanos en España. Bienvenida. Muchas gracias. Y Juan Fernando López Aguiar, eurodiputado de los Socialistas y Demócratas, PSOE, claro, en España. Muchas gracias por estar aquí con Encantado nosotros. Estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana aquí en Estrasburgo? ¿Qué tema seguía? Bueno, hemos seguido el tema de la inteligencia artificial, también la composición del Parlamento. En fin, tenemos temas muy importantes esta semana. Muy importantes, la verdad que sí. Por eso estamos aquí para hablar de todo. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Muy densa, siempre en Estrasburgo. Ese pleno río que empieza muy temprano y acaba tarde, ha tenido de todo. Incluso una pregunta oral que he dirigido a la Comisión y al Consejo como presidente de la Comisión de Libertad y Justicia Interior sobre la extensión a la Fiscalía Europea de la capacidad de investigar y enjuiciar los delitos que se han incorporado a la Eurolista de delitos por violación de las medidas restrictivas contra la Rusia de Putin en su guerra de agresión contra Ucrania. Pero hemos tenido inteligencia artificial, hemos tenido asuntos ecológicos, hemos tenido debates siempre sensibles, incluso sobre la maternidad subrogada, sí. Un asunto extremadamente delicado que involucra sin duda ninguna la perspectiva de los derechos fundamentales, la igualdad y dignidad de las personas y el principio de no discriminación. Okay. Una semana muy intensa, muy interesante. Sí, también los Balcanes han estado muy presentes. Sí, la verdad es que estamos un poco exhaustos. Exhaustos, agotador, claro. Pero bueno, muy interesante. Yo creo que es este tema sobre la inteligencia artificial que toca a todos nuestros espectadores. Así que empezamos ahí y vamos a escuchar de qué trata exactamente. La inteligencia artificial está tomando el mundo. Este debate imposible ocupó el primer plano esta semana cuando los europarlamentarios se reunieron en Estrasburgo para abordar por fin este tema. Sobre la mesa estaban las primeras normas globales para gestionar los riesgos de la inteligencia artificial. El objetivo, fomentar el uso de esta tecnología emergente de acuerdo con los valores de la Unión Europea. Pero existen desafíos importantes. Desde lagunas jurídicas hasta excepciones, la inteligencia artificial está suscitando un intenso debate. El centroderecha afirma que un exceso de regulación podría obstaculizar la innovación, mientras que el centroizquierda quiere más normas para regular el uso de la biometría, como la tecnología de reconocimiento facial. Con este tira y afloja en la Eurocámara, la pregunta sigue siendo, ¿podrá la Unión Europea controlar la inteligencia artificial mediante la regulación? Ahí lo tiene, la gran pregunta. ¿Podrá la Unión Europea controlar la inteligencia artificial? Explíquenos en primer lugar, díganos qué contiene exactamente la propuesta, Maite. Bueno, vamos a ver. Yo creo que una de las cosas más importantes es que llevamos 2 años afrontando algo que otros países y otros entornos no han afrontado. Y es que es tan disruptiva esta tecnología que realmente cambia la civilización y lo que los europeos queremos, y yo creo que queremos de una manera mayoritaria, esto sí que en esto no hay discusión, es que la tecnología y la inteligencia artificial sea buena para los seres humanos y no nosotros esclavos de la tecnología. O sea, que no cambie el paradigma de tal manera que nuestros sistemas democráticos cambien
y que la manera que tenemos de entender lo que es ser ciudadano y no vasallo de nadie, ni de las tecnologías, ni de ningún fascismo tecnológico, mantenga la identidad de lo que es Europa. Yo creo que esa es la parte sustancial en la que estamos todos de acuerdo. Luego podemos tener algunos puntos de vista distintos sobre temas concretos, pero la idea fundamental, la idea filosófica es la inteligencia artificial al servicio de los humanos, no los humanos al servicio de ningún paradigma distópico del futuro. No es fácil, pero sabemos, y en esto también estamos todos de acuerdo, que regulación hace falta, regulación de los riesgos hace falta. Un modelo desregulatorio sí podría ser bastante difícil de ser manejado en el futuro, porque una vez que esto vaya poniéndose en marcha, si no hay un cauce, podríamos encontrarnos con dificultades para por eso poder es tan seguir complicado, teniendo tiene nuestro muchas sistema. caras y por eso ha tardado tanto 2 años Sí. en mirar estos papeles. Y todavía no ha terminado, porque Y nosotros claro, solo colegislamos. estamos empezando, solo estamos Sí. arrancando las negociaciones que empezaron ya esta semana en Estrasburgo con los capitales, con los 27 países y con también la Comisión. Juan, ¿qué le gusta y qué le disgusta de la propuesta? La Unión Europea se ha propuesto hacer historia, eso me gusta, situarse a la vanguardia de un desarrollo tecnológico vertiginoso que está teniendo lugar delante de nuestros ojos. Y además lo ha hecho en coherencia con nuestros valores y con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que tiene cláusulas muy relevantes a este respecto. De modo que hay usos prohibidos de la inteligencia artificial que tienen que ver con los derechos fundamentales de los europeos. La identificación o reconocimiento emocional, los usos discriminatorios del reconocimiento facial, indiscriminados y preventivos, la predictive policing, es decir, la predicción de un comportamiento criminal en función de los parámetros de comportamiento social, social scoring, exactamente esos usos son prohibidos. Y hay otros usos de alto riesgo, y es la aplicación de la inteligencia artificial a servicios públicos fundamentales como la salud, la educación, la administración de justicia, o en su caso el funcionamiento de las instituciones democráticas, porque estamos protegiendo a la Unión Europea con respecto de interferencias extranjeras. Pero Sin no todo duda, el mundo está de acuerdo, porque he visto muchos eurodiputados esta semana del PP, por ejemplo, estaban furiosos porque piensan que hay que usar el reconocimiento facial para luchar contra el terrorismo, por ejemplo, para encontrar gente que está desaparecida. Vamos a ver, en esta cuestión hay dos cosas diferentes que hay que ver. Por una parte, de momento, por muy pocos votos, no ha salido nada que tenga que ver con el reconocimiento biométrico bajo control judicial en casos excepcionales. Yo en concreto, yo personalmente estoy de acuerdo con que excepcionalmente y bajo autorización judicial, únicamente bajo autorización judicial, no bajo autorización administrativa, en casos muy excepcionales durante un tiempo limitado para una cuestión de terrorismo o una cuestión de búsqueda de menores, solo en esos dos casos yo creo que podría utilizarse la inteligencia artificial. No y ha los países salido... quieren, porque hemos visto países como Francia han dicho que sí que lo van a utilizar, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos en 2024. Vamos a ver, los franceses tienen una visión de la autorización administrativa y de la actuación gubernamental con respecto a cualquier tecnología distinta a algunos otros países y algunas otras culturas. Por ejemplo, en nuestro país, en España, la limitación, y Juan Fernando lo sabe extraordinariamente bien, el reconocimiento biométrico. La limitación de la privacidad tiene que estar muy controlada, pero yo concretamente pienso... a veces El cuando... reconocimiento biométrico está autorizado legalmente en el derecho europeo. El reglamento Eurodac permite el reconocimiento biométrico y dactiloscópico y la identificación exhaustiva de las personas que entran en el territorio de la Unión Europea. Se está hablando de reconocimiento biométrico indiscriminado, preventivo y sin ninguna base jurídica que, conforme a los principios de proporcionalidad o de necesidad, lo justifique. Y esas son las cláusulas que, de acuerdo con el derecho europeo, permiten intervenir a los derechos fundamentales, permiten ingerir o impactar en los derechos fundamentales. Por tanto, una especie de sobrevisión, de surveillance masiva, una especie de inspección masiva de reconocimientos biométricos preventivos sin ningún título jurídico que nos esté reconociendo permanentemente a todos en una base de datos inabarcable, está prohibido por el derecho europeo. Eso está prohibido. Eso está prohibido por el derecho europeo. Luego habrá usos legales, habrá usos legales del reconocimiento biométrico. Ahora bien, el pasaporte tiene un reconocimiento biométrico. En el caso, cuando llega la negociación, hay dos excepciones que son las que yo he señalado que, en mi opinión, bajo control judicial, con bases muy excepcionales, con tiempo muy limitado y con autorización judicial,
en alguna ocasión podría, en mi opinión, poderse utilizar esa tecnología para esos dos únicos fines. Me gustaría señalar que pero ojo, eso no se ha aprobado. Esta misma semana, durante el Pleno de Estrasburgo, he presidido el trílogo de arranque. Sí, la fase definitiva del procedimiento legislativo, una vez que el Parlamento Europeo aprobó su primera lectura, es precisamente esa conversación a cara de perro con el Consejo, ahora en presidencia sueca, pero esperablemente culminará en presidencia española, en el que limaremos todas las cuestiones que tengan, en su caso, una discusión técnica o en su caso una discusión estrictamente política. Y será, claro, la responsabilidad de la presidencia española. Y luego, en este tipo de usos para cosas delicadas, para cuestiones delicadas, yo vuelvo a insistir, la autorización administrativa a mí me parece insuficiente, porque la posibilidad de arbitrariedad es mayor que si estamos hablando de las máximas garantías que hemos inventado, que es la supervisión de los jueces. Y vamos a escuchar, porque por su parte ONGs como Amnesty International ha expresado serias preocupaciones sobre los peligros de estas tecnologías de reconocimiento facial, porque afirma que esta tecnología puede ser discriminatoria, por ejemplo, para sectores ya que son marginados, y aumentar las prácticas policiales de detención y impedir la circulación de inmigrantes y solicitantes de asilo. Por eso están está prohibido. Está prohibido. Son usos prohibidos. Usos prohibidos por incompatibles con los derechos fundamentales de los europeos. Pues salió su nota de prensa ayer con esas preocupaciones, así que igual no han leído aún muy bien lo que está Es una ley de la muy mesa. compleja, pero todo eso aparece explícitamente, se ha ido negociando durante 2 años para que toda cuestión de discriminación, de elementos predictivos que quiten la posibilidad de juzgar a las personas por lo que hacen, no por lo que alguien se imagina que vayan a hacer. Todo eso está absolutamente prohibido. Y luego imagino que hay que explicar que lo que pretende la Unión Europea es abordar este desarrollo tecnológico en modo que sea producente desde el punto de vista de la innovación y del mercado interior, por tanto, que sea promotor de acción económica y de desarrollo, pero al mismo tiempo de forma compatible con los valores y los derechos fundamentales de los europeos. Un equilibrio que no es fácil, pero solo acaba de arrancar y en todo caso el objetivo es plausible. Es colocar a la Unión Europea como en protección de datos en la vanguardia, en el estándar más alto del mundo, con respecto de la protección del objeto de que se trata. Vamos, ahora bien, hay una cuestión, como ha entrado ya Juan Fernando en la cuestión económica, o sea, está por una parte que la inteligencia artificial no nos subordine, eso es lo primero, y que efectivamente los europeos podamos seguir teniendo democracias, tal y como las hemos concebido siempre. Y luego está la otra cuestión que yo creo que en el libro blanco ya aparecía, y es, nosotros desde el punto de vista de la robótica, nosotros desde el punto de vista de buena calidad de datos comercialmente utilizables, podríamos llegar a tener una buena utilización y un buen liderazgo del Internet de las cosas. Y ahí también se intenta que no nos quedemos atrás en la carrera por los nuevos nichos laborales de mercado. Siempre vamos un poco retrasados, ¿no? Los políticos van un poco más retrasados que el mercado. Bueno, hemos oído a los políticos. Ahora me gustaría saber lo que opina la gente en la calle. Por eso nuestros reporteros en Bruselas estaban ahí buscando información. Escuchen. En algunos casos es realmente útil, pero a veces también me asusta un poco. ¿Hasta dónde va a llegar? Por ahora estoy bastante contenta porque al estudiar me da mucha información sin tener que buscar en Internet. Mi inteligencia es para mí la mejor inteligencia. Es natural. Creo que la inteligencia artificial es como el plástico. No creo que sea algo realmente bueno para los niños si la usan, pero si sabes cómo usarla, si hay una guía de cómo usarla, entonces será bueno. Personalmente la uso mucho para mis estudios. Puede ser positivo o negativo. Realmente depende de cómo la uses. Tengo un poco de miedo porque creo que puede quitarle muchos trabajos a la gente. Y creo que eso no es bueno. Me asusta porque ChatGPT está mostrando tener muchos atributos y capacidades que pueden reemplazar a los humanos. Bueno, necesitamos una guía. ¿Será esta ley de la Unión Europea? ¿Esta guía? Quizás. Sin duda. ¿Sin duda? Comprendo perfectamente esos temores, pero hay que replicar que esos desarrollos tendrán lugar de todos modos. Son sencillamente imparables. Ignorarlos, darles la espalda, no va a frenarlos. Sucede lo mismo que con el comercio mundial. Yo encuentro siempre que la actitud de estar en contra del comercio mundial es muy fácil de desmontar
intelectualmente, cuando simplemente señalas que el comercio mundial va a seguir existiendo, solo que puede tener lugar sin reglas o con reglas. Las reglas podrán tener un efecto limitado y siempre podrán ser sobrepasadas por la realidad, como pasará con la inteligencia artificial. Es posible que cuando pongamos en vigor la ley ya sea en algo obsoleta por el vértigo del desarrollo al que estamos asistiendo, pero renunciar a ejercer tu poder regulatorio y hacer de la Unión Europea una potencia regulatoria mundial sería como abdicar de nuestra responsabilidad, no solamente ética, sino normativa. Aunque gente como Sam Altman es el consejero delegado de OpenAI, el hombre detrás de ChatGPT, ha dicho que podría dejar de operar aquí en la Unión Europea si no puede cumplir con la nueva legislación. Bueno, vamos a ver. Las grandes tecnológicas hasta el día de hoy han actuado de una forma muy libre y a nadie le gusta el tener que compartir una serie de reglas de juego. Pero los europeos hemos decidido, de una forma muy mayoritaria en el voto de esta ley, que unos mínimos de regulación hacen falta. Pero que una buena gobernanza hace falta. Y esta semana hemos visto Mario Macron diciendo que quiere ser el líder de Europa y quiere invertir muchísimo. Vamos por delante de los Estados Unidos como en materia de protección de datos, sentando un estándar muy alto. También cuando regulamos la protección de datos, fijando el estándar más alto del mundo, las grandes tecnológicas, los grandes gigantes en la red se resistieron como gato panza arriba, como decimos en castellano. Hicieron lo imposible porque no conseguíamos el objetivo, pero el objetivo está ahí, tenemos todo el derecho del mundo. No vamos a ser vasallos de las grandes tecnológicas, sería perturbar absolutamente lo que significa una democracia. Nosotros tenemos poder democrático de la gente para representarla, para participar la gente con lo que nosotros estamos haciendo y para dar soluciones que protejan la democracia de la gente, los valores de la gente y los intereses de la gente. Hay otros actores muy legítimos en su ámbito, pero no tienen todo el poder y no nos vamos a someter a que un señor diga que no le parece bien o mal que nosotros ejerzamos un trabajo para que la democracia siga siendo de calidad. Bueno, son tensiones lógicas. Son tensiones lógicas cuando hay paradigmas que se han transformado extraordinariamente. Pero nosotros somos ciudadanos. Me gustaría saber su opinión sobre ChatGPT. Si lo usáis también como políticos. Sí. Hemos visto que los estudiantes ya lo están usando muchísimo. ¿Es una buena idea o no? Pues va a ser objeto de regulación. También ese es un objetivo de la nueva Ley Europea de Inteligencia Artificial. En modo que todas las aplicaciones de inteligencia artificial sean identificadas como tales. En ningún caso pueden ser utilizadas para ningún otro objeto que no sea el reconocible como una aplicación de inteligencia artificial, que nadie pueda ser llamada a equívoco ni a engaño, que no pueda haber una falsa voz, ni pueda haber una falsa imagen que sea introducida o ingerida en un proceso democrático, en un proceso educativo. ¿Y vosotros lo usáis para el trabajo, para escribir una nota de prensa, por ejemplo? Yo no lo uso. Yo soy de la antigua manera. De hecho, uso bolígrafo y libretitas. Me gustan mucho. También uso el ordenador, ¿eh? Y un mensaje, por ejemplo, para gente que tiene miedo, que piensen en el futuro que no van a tener trabajos, porque ya, por ejemplo, hay presentadores de tele en Kuwait que van a ser hechos con inteligencia artificial, una chica que se llama Feda, que ni siquiera es falsa. No sé, la gente está ahí mirando, pensando igual es el futuro. Un mensaje así rapidito para... Ayer en el trílogo que arrancaba esta semana en el Parlamento Europeo escuchábamos decir a la Comisión una y otra vez que nos estábamos enfrentando a un proceso revolucionario, que era comparable en su magnitud a los que ya experimentó la humanidad en el siglo XIX. Por ejemplo, la revolución de la industria de la automoción, que significó sin duda ninguna una gran revolución, o la primera aparición de las industrias tecnológicas. Pues ahora estamos ante un desarrollo muy vertiginoso que de alguna manera representa un uncharted territory. Es cuando hemos pasado por el caballo, por el coche, ahora, ¿no? Sí. Lo que puedo señalar simplemente es que habrá otros trabajos que están por inventarse. El trabajo nunca se va a acabar. El trabajo ni se crea ni se destruye, se transforma. Quiero decir, la capacidad de aportar valor humano, porque debe haber supervisión humana en toda la cadena de inteligencia artificial. Vamos a ver, primero, los seres humanos somos creativos. Por tanto, si hay algo que no nos gusta de la inteligencia artificial, lo cambiaremos. Cuando veamos que hay algo que nos supera desde el punto de vista de como sociedad, lo cambiaremos. Y luego, como somos creativos también, veremos nuevas oportunidades de hacer cosas nuevas que signifiquen nuevas maneras de estar en la sociedad, de convivir o de trabajar o de sacar valor
para tener un lucro. Ok, bueno, esto es todo el tiempo que tenemos para este tema. Estaremos atentos a las conversaciones con los Estados miembros de la Unión Europea sobre esta propuesta. Pero por ahora no se vayan a ninguna parte. Tras la pausa, analizamos la propuesta de un nuevo órgano de ética de la Unión Europea, que según muchos no vale nada. Sigue con nosotros aquí en Euronews. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as pas fait rêver. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Soy Maeve McMahon y esta semana estamos en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde los eurodiputados han debatido la propuesta de la Comisión de crear un nuevo comité de ética interinstitucional para limpiar su imagen tras las graves acusaciones de corrupción de hace 6 meses. Vera Jourova, comisario europeo responsable de la propuesta, declaró a nuestro periodista Sándor Zíros que el nuevo órgano acabaría con la corrupción en Bruselas y sería significativo, práctico y transparente. Y todas las normas serían conocidas por el público. Parece muy bien y pueden ver la entrevista en completo en Euronews, pero ahora me gustaría saber sus opiniones porque, quiero decir, ¿cómo puede ser significativo y práctico si no tienen poder sancionador? Asegura obligaciones y las obligaciones tienen, por supuesto, una sanción en el caso de que se incumplan. Pero dependerá siempre de la institución que deba depurarlas. Pero a mí me parece que la respuesta es una respuesta proporcionada a la situación que se planteó, que nunca fue lo que se dijo que era. No es un caso de escándalo del Parlamento Europeo, no es un caso de escándalo de corrupción, es un caso de comportamientos individuales. Y yo creo que fue después del escándalo de corrupción que estamos hablando, que por eso hay una propuesta de la Hombre, descubrimos más cosas. Descubrimos que este Parlamento, que es cada vez más importante, que es un Parlamento muy abierto, en el que los diputados tenemos muchísima autonomía eficaz de nuestro trabajo, descubrimos que había muchos grupos de amistad que resultaban sospechosos o que podían deslizarse en esa pendiente de poder caer en fin, en influencias dañosas, en influencias no debidas. Entonces, la presidenta del Parlamento planteó, en el momento del shock que sufrimos ante el conocimiento de que compañeros nuestros estaban corrompiendo de esa manera con terceros países, que además suelen realizar injerencia también, o sea que era una cosa que caía sobre algo que ya nos preocupaba, de que necesitábamos una nueva cultura de seguridad en el Parlamento. Necesitamos una nueva cultura. Y mirar algunas cuestiones y, desde luego, limitar los grupos de amistad a los casos estrictamente necesarios en los que no haya otro tipo de misiones o otro tipo de consideraciones oficiales. Y Eva Kaili iba a venir esta semana, pero no ha venido por motivos prácticos, según su abogado. Ese es un asunto sobre el que ninguno tenemos ninguna responsabilidad. Ni siquiera Sucede, sin embargo, que lo entiende cualquiera, no solamente en este Parlamento, en todos los parlamentos del mundo, solo hay 3 formas de cesar en el escaño. Una es la renuncia personal, otra es el fallecimiento y otra es una condena judicial privativa de libertad. Hasta que no se produzca una de estas 3 causas o uno de estos 3 supuestos, pues Eva Kaili sigue siendo miembro del Parlamento Europeo. No ha dimitido, no ha fallecido y todavía no ha sido condenada. Por tanto, eso se entiende legalmente, pero como comprenderá no es agradable y nadie es responsable de ello. Y lo que demuestra es que lo que la tiene realidad una cara es que dura como el cemento, porque no solo eso, sino que ha dado una entrevista haciéndose la víctima. Es una persona con una desfachatez impresionante. Ahora bien, no es la única persona tan cara dura, porque tenemos a Puigdemont y la cuadrilla, que tendrían que haber estado en España para ver con la justicia. Y Maite, lo que la realidad es que nada ha mejorado en estos últimos 6 meses aquí, a pesar también de las promesas de la presidenta del Parlamento Europeo, de Roberta Metsola. No es exacto. En nuestra vida cotidiana muchísimas lecciones han sido deducidas. Ahora se vigila estrictamente el régimen de sustitución en las comisiones, que es habitual, lo es en cualquier parlamento del mundo. Cuando alguien no puede acudir a una queremos saber comisión, otro punto de vista. Vamos a ver. Ahora se anuncia de forma muy expresa, formalizada y autorizada por la presidencia de cada comisión. Yo soy presidente de la Comisión de Libertad y Justicia Interior y por tanto cumplo esa obligación ya regularmente. Del mismo modo que ahora todas las actividades se han intensificado en su transparencia, en su dación de cuentas, Estamos se cuelgan en la página web de transparencia del Parlamento Europeo. O sea, algunas lecciones en la Comisión de Desinformación, en julio, vamos a votar la nueva cultura de seguridad del Parlamento y de transparencia y con un montón de cosas.
hablando con Y el grupo Transparencia de trabajo Internacional también está para trabajando tener sobre... otro punto de vista. Y hemos hablado con Michel Van Ulten, es el director de Transparencia Internacional, y no está de acuerdo con vosotros. Bueno, vamos a escucharle. Los eurodiputados tienen muchas normas, pero muchas sencillamente no se aplican. Existe una cultura de la impunidad. Pueden saltarse las normas. No hay sanciones. Y cuando las hay son muy leves. Así que el Parlamento debe asegurarse de que los diputados que incumplan las normas sean sancionados. También tenemos que reforzar las normas. Creemos que los eurodiputados no deberían tener trabajos paralelos, porque les distraen de su trabajo y crea conflictos de intereses. Y tenemos que hacer más para proteger a los denunciantes de irregularidades, al personal de los eurodiputados que básicamente en este momento no tienen ninguna protección y no está en condiciones de denunciar irregularidades cuando las ve. Las palabras de Michel Van Ulten, el director de... Con algunas de esas premisas estoy de acuerdo, con otras no. No es verdad que los asistentes no puedan denunciar, en absoluto. No solamente hay una directiva europea, una legislación europea que protege al denunciante, los llamados whistleblowers, de manera profesional, en su tratamiento procesal, en su tratamiento legal, sino que además se da esa práctica de asistentes que denuncian. Y de hecho hay un cuerpo sancionador duro con respecto de cualquier europarlamentario que abusa de sus asistentes. Qué pena que Miguel no está aquí con nosotros, ¿no? En algunas de las cosas yo creo que tenía la información desactualizada, porque hemos cambiado muchísimas normas que se refieren a cosas que ha indicado. Conflicto de Estamos a punto de porque organizaron un debate hace una semana, esta ONG en Bruselas, con muchísima gente diciendo que nada ha cambiado aquí en el Parlamento Europeo. Pues eso no es cierto. Con respecto a los whistleblowers, tenemos ahora todas las medidas en marcha. Sí, hay sanciones, hay diputados, más de uno y más de dos, que han sido sancionados. Hay unos mecanismos internos para la solución de conflictos de relaciones tóxicas entre el personal, y se refuerza la transparencia frente a los conflictos de interés con respecto de cualquier otra actividad que no sea la parlamentaria. Para evitar comportamientos, que no sean correctos. Yo he hecho el estudio contra... Dos puntualizaciones. Una, se refuerza la transparencia frente al conflicto de intereses y las compatibilidades. Segundo, esa situación es muy minoritaria. La inmensa mayoría de los parlamentarios del Parlamento Europeo tenemos dedicación exclusiva a nuestro escaño. Y tercera, la premisa de la que parte es que el problema es el Parlamento Europeo, y esa premisa la debo combatir, la debo refutar, porque el problema no es el Parlamento Europeo, el problema es que haya comportamientos individuales que tienen que ser prevenidos. Porque en la Comisión Europea también hay comportamiento individual que no está muy bien. En una cosa concreta que se refiere a nuestra relación con los asistentes. Hemos votado los parlamentarios a hacer un cursillo, y algunos ya lo hemos hecho. O sea, hemos hecho el cursillo para evitar el acoso con profesionales, para saber cómo se puede evitar cualquier tipo de elemento tóxico en nuestras relaciones con las personas con las que trabajamos. Bueno, me temo que ya no tenemos tiempo. Nos quedamos sin tiempo para hablar más de este tema. Votar una nueva cultura de transparencia. En julio. Podemos hacer otro debate. Lo haremos aquí en Bruselas Te Quiero. Pero gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por seguirnos. Quedan aquí con nosotros en Euronews. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews sobre asuntos europeos. Ahora bien, esta semana estamos en Estrasburgo, donde los eurodiputados se han reunido y votado, entre otras cosas, un plan para conceder a todos los becarios un sueldo adecuado y protección social. Con esta votación, el Parlamento quiere que la Comisión elabore un reglamento vinculante. ¿Ha votado a favor? ¿Cree que algún día verá la luz? Por supuesto. No ha votado, sin embargo, el PP. Pero el Partido Socialista y su grupo, por supuesto que ha votado a favor, porque creemos firmemente en la dignidad del periodo de prácticas obligatorio de formación profesional, o en cualquier caso de la situación del becario o la persona en prácticas. El becario o la becaria en persona en prácticas tiene que tener un salario digno, tiene que tener protección social y tiene que tener una perspectiva de promoción laboral y profesional en su horizonte. Lamentablemente no tenemos al PP aquí en la mesa para hablar su opinión. La ponente de este trabajo es de nuestro grupo y, por supuesto, hemos votado a favor, porque muchas veces hemos hablado de esto y de la necesidad de que no haya ninguna explotación de los jóvenes que necesitan prácticas. Y por supuesto que no sea aceptable pagar por un periodo de prácticas, que esas cosas también están pasando en la Unión Europea, que hay personas que en condición de becario o de becaria están pagando por recibir formación. Pero la comunidad empresarial no parece estar muy motivada con esta idea. Y para saber más, hemos hablado con Business Europe en Bruselas, un grupo de presión que cree que los periodos de prácticas sirven para aprender y no para trabajar. Escuchen. La Unión Europea es muy diversa.
Hay 27 Estados miembros que tienen formas muy diferentes de organizar su normativa laboral. También son muy diferentes las prácticas educativas en los Estados miembros. Así que como respuesta a esto hay que analizar las 27 realidades. Y entonces se entenderá que hay categorías muy distintas de periodos de prácticas. Y en su mayoría no se trata de empleos, sino de participar en la experiencia laboral como parte de la educación. Así que tenemos serias dudas de que la base jurídica del tratado lo permita. Pues mira, las leyes laborales muy diferentes en los 27 Vamos a ver. Nosotros hemos establecido unos criterios generales sobre los que queremos que la Comisión Europea nos haga la propuesta, porque no tenemos iniciativa legislativa todavía los parlamentarios europeos. Ahora bien, Todavía. una cosa es que, todavía. Una cosa es que sea complejo, una cosa es que sea distinta las prácticas, digamos, formativas, las que van en la formación profesional o las que van para conseguir el grado, que tienen un tipo de naturaleza, y otra cosa son las prácticas laborales. Bien es cierto que no son lo mismo. Bien es cierto que tenemos millones de jóvenes que para poder titular necesitan hacer prácticas formativas. También, para tener Ahora puntos. bien, dicho lo cual, que son realidades distintas, no es lo mismo estar en el periodo de formación que estar ya en el periodo en que uno hace pasantía para formarse como futuro profesional, que son cosas distintas. Sin embargo, lo que no puede haber es una explotación. Entonces, no va a ser fácil porque hay una cultura muy establecida de buenas y malas prácticas, porque hay de todo. Pero nosotros lo que pedimos como parlamentarios, y el Parlamento Europeo lo que pide es, tenemos que regularlo, creemos que hay base jurídica para poderlo hacer y creemos que esta realidad tiene que eliminar las malas prácticas. con usted. El testimonio que hemos escuchado describe una realidad que no nos gusta y que queremos superar yendo a un horizonte mejor, estableciendo precisamente un marco europeo de dignidad de la persona en prácticas, del becario a la becaria, el intern, la intern, precisamente para que tenga una protección que impida cualquier situación de explotación. Precisamente ese paisaje heterogéneo de relaciones laborales es el que contempla situaciones de explotación en el que hay Estados miembros en los que es posible incluso pagar por prácticas, Efectivamente, lo que es es un disparate. discriminatorio, porque solo lo pone al acceso de las personas que tienen el poder adquisitivo de poder formarse. Estamos creando, por tanto, un nuevo marco jurídico en el que la persona en prácticas tenga unas expectativas de protección homogéneas en toda la Unión Europea, respetando los marcos laborales, pero estableciendo un suelo mínimo de dignidad que impida la explotación. Y un mínimo de igualdad de oportunidades y de unas reglas de juego que no sean, en fin, tóxicas. Es muy, muy interesante y muchísimas gracias a nuestros invitados, a Maite Pagazá Urtundúa y Juan Fernando López Aguilar. Ha sido un placer. Y gracias a ustedes por seguirnos. Si Gracias a quieres ustedes por ponernos en tenernos. contacto con nosotros, nuestro correo electrónico es bruselas@euronews.com. También pueden encontrarnos en Instagram y Twitter. Hasta pronto aquí en Euronews.